para los amigos de la cadena láctea, los amigos de Fedelan, que por aquí están Mariano y sus compañeros, Mariano Restrepo y sus compañeros, para la zootecnista Milena Inestrosa de Salvación Agropecuaria, que también está aquí en las barras. Muchos de ustedes ya conocen la posición que yo he venido sosteniendo sobre este tema, que coincido en algunas cosas de las que plantea Óscar Builes, pero creo que al ingrediente del plan de acción que hay que desarrollar para enfrentar esta amenaza grave del TLC, le falta un ingrediente, y eso es lo que voy a tratar de explicar. Yo creo que todas esas medidas que propone Óscar son pertinentes y necesarias, todo eso hay que hacerlo, o sea, todos tenemos que hacer la tarea, pero a la tarea le falta un ingrediente que es el que quiero enfatizar finalmente. Ya se conocen los primeros datos del aumento de importaciones, no por el TLC con Estados Unidos, que es lo más grave, sino por el TLC con Mercosur, por el TLC con los países del centro de Europa, por otros TLCs. En lácteos, en el primer trimestre, las importaciones crecieron en volumen un 543% según el DANE, y en plata crecieron un 930%. Estos son datos oficiales, no son datos inventados por mí, son datos del DANE, donde dicen en el primer trimestre, en los primeros 3 meses del año, comparado el primer trimestre del 2012 con el primer trimestre del 2011, las importaciones de lácteos y derivados lácteos crecieron un 543% en volumen y un 930% en dinero, en dólares. Y lo peor es que la entrada en vigencia de los contingentes, que si así se llaman los volúmenes de lácteos que pueden entrar con cero arancel, los han copado más allá de lo autorizado por los acuerdos comerciales, por ejemplo en el caso de Mercosur. Mercosur tiene un cupo para el año, atérrense de esto, estimados amigos, para el año el cupo de contingente de lácteos con cero arancel que tiene, o con arancel preferencial, porque en el caso de Mercosur es un arancel preferencial del 9.2%. Ese cupo para el año es de 4.232 toneladas. Y en el primer bimestre del año se importaron de Mercosur 6.200 toneladas. Claro, ya la DIAN sancionó y le puso multas a algunas empresas que hicieron esas importaciones. Pero si yo soy una empresa, un empresario, pago la multa. Pero es que estoy pagando una leche con un arancel del 9.2% contra otra que todavía lo tiene del 98%. Entonces, pago la multa muerto de la risa. La multa que les pongan hacen gárgaras con la multa, se mueren de la risa con la multa. Y adivinen quiénes fueron los importadores, es que esto es lo más grave. Los que debieran ser aliados de los productores de leche, los industriales, los procesadores de leche. La industria procesadora es la principal importadora de estos contingentes y de estas cosas que importaron el primer semestre. El primer trimestre. Lo que han dicho los señores de la industria, los industriales y los comercializadores, es que ellos se tienen que abastecer de stocks suficientes porque posiblemente venga un verano. Bueno, siempre habrá una disculpa para hacer estas barbaridades contra los productores nacionales. Entonces, en este sentido yo quiero llamar la atención de que no podemos bajar la guardia en el sentido de creer que el TLC es solamente una oportunidad. Todo en la vida todo tiene dos caras y hay que mirarlas las dos. El cuento ese de que uno no puede mirar el vaso medio lleno, sino el medio vacío, sino el medio lleno, es un cuento. Hay que mirar el medio vacío y el medio lleno, porque el vaso tiene las dos características, está medio lleno y está medio vacío. Y el TLC es una amenaza. Evidentemente bajar los aranceles de leche de países que producen con unos enormes subsidios. Estados Unidos nomás le inyecta a su agricultura y ganadería 76.000 millones de dólares al año. La Unión Europea le inyecta de subsidios a sus productores agropecuarios 98.000 millones de euros al año. Y nosotros vamos a competir, doctora, con 3.200 millones de pesos de respaldo estatal a los ganaderos. Eso hay que hacerlo, esos 3.200 millones hay que gastárselos y capacitar y ayudar, pero realmente tenemos que entender que es que las desproporciones son enormes.
O sea, yo celebro que la Secretaría de Agricultura haya hecho un convenio con el Ministerio y que le vayan a meter 3.200 millones de pesitos al Distrito Lácteo del Norte. Eso hay que hacerlo. Pero también llamo la atención sobre esto. La producción de leche en Antioquia son 3 millones de litros diarios. Ahí mal hecha la cuenta, 800 pesos litro, son 3.200 millones de pesos. Lo que se va a gastar entre la Secretaría, el Ministerio y algunos agentes de la cadena láctea en apoyar a los productores de leche equivale al valor de la compra de leche de un día. 3.200 millones de pesos. Yo no digo no se los gasten, no, hay que gastárselos. Hay que hacer de todo, en esto hay que ser como el gato patas arriba. De todo hay que hacer, dientes y uñas, ¿cierto? Y meterle plata del Estado y meterle políticas estatales, pero meterle otros ingredientes que es los que quiero concluir finalmente. Porque es que hay cosas que no dependen del productor. O sea, casi nada depende del productor. Del productor no depende la tasa de cambio, por ejemplo. Oscar decía, necesitamos aprender a producir leche a 650 pesos. Oscar, si el dólar baja a 1.500 pesos, que no es loco pensarlo, hay que producir leches a 400 pesos, porque ya con dólar a 1.500 ya la cosa no nos da la cuenta a 650, ¿cierto? Entonces la tasa de cambio se ha deteriorado en estos últimos años, en estos últimos 8 años o 6 años, en un 30%. Yo le pregunto a alguien que sea empresario, que haya hecho empresa en la vida, ¿cómo puede usted mejorar la competitividad de un día para otro en un 30%? Ni inventando la máquina superatómica para producir leche, o sea, para multiplicar como el milagro de la Biblia, los panes y los vinos, en este caso para publicar la leche. Entonces una leche que produzca 40 litros, por una producir 120 con un milagro. Esa sería la única manera de aumentar la competitividad en esas proporciones enormes que hay que aumentarla cuando la tasa de cambio se deteriora a la velocidad que se está deteriorando la tasa de cambio en Colombia. No dependen los precios de los insumos, ya lo han tratado suficientemente. El productor de leche no está en capacidad de fijar los precios del insumo, son unos monopolios y unas multinacionales que definen a su antojo y con la complicidad del gobierno los precios de los insumos que se requieren para poder producir leche. Los productores no pueden incidir en los precios de los servicios públicos, que como lo dijo Oscar certeramente son los más caros del mundo. Los productores de leche pagan por un tanquecito miserable de frío tarifa de energía industrial. Pero lo peor, Oscar, los que han logrado separar el contador, porque el que vive en la misma producción lechera, entonces tenía un contador para el tanque y para la casa, y eso lo mataba porque le cobraban el consumo de la casa como industrial. Entonces muchos productores dijeron, no, más bien entonces un contador para el tanque y un contador para la casa. Pues entonces los clavan por otro lado, les cobran alumbrado público por los dos contadores. Y no hay alumbrado público en las veredas, empresas públicas no tienen alumbrado público en las veredas de los lecheras, pero le cobran alumbrado público porque la ley dice y se lo cobran 2 veces. Y eso depende de los lecheros, desde luego que no. El productor de leche le llega la cuenta y la paga o le cortan los servicios, punto.